Buenas a todos. Hoy, afortunadamente, os traigo una victoria del Real Madrid frente al Celta en ese partido que acaba de terminar y en el que el Real Madrid ha ganado 2-0 al conjunto celtiña. Después de ese empate contra el Elche que tan mal nos supo, la verdad que convenía coger la senda de la victoria cuanto antes para no olvidar esa racha que llevaba el Madrid de victorias, que le había permitido, bueno, pues en ponerse líder junto con el Atleti en la clasificación. Y la verdad que a falta de que el Atleti juegue 3 partidos, ni más ni menos, que tiene ahora mismo de retraso frente al Madrid, el Madrid es el líder de la clasificación en la Liga Española. Y bueno, ya digo, más allá del liderazgo, que sin duda alguna ese liderato es totalmente, bueno, pues testimonial, es totalmente anecdótico, ¿no? Por la diferencia de partidos que hay. Sí que es importante que el equipo haya cogido otra vez la senda de la victoria y además con un partido muy tranquilo, ¿no? Muy tranquilo. De los pocos tranquilos que ha tenido esta temporada. Zidane, de nuevo, siguió sin sorprender en su alineación. Recuperó a Mendy en el lateral izquierdo. Entre Militao y Nacho para sustituir a Sergio Ramos se quedó con Nacho y además con mucho acierto porque Nacho ha hecho un partidazo hoy. Ha sido uno de los mejores jugadores del equipo, sin ir más lejos. Y bueno, ya sabéis que ha habido cierta controversia con la baja de Ramos porque se le vio tomando algo de vino el día anterior y bueno, pues por lo que se ha perdido el partido ha sido por dolencias estomacales. Yo creo que no hay que sacar en ningún caso, en estos casos, conclusiones precipitadas y que bueno, pues puede ser perfectamente, pues cualquier circunstancia que no tenga nada que ver con ningún exceso por parte de Sergio Ramos, ¿no? Que entre otras cosas ha demostrado ser un jugador muy profesional y que hoy mismo estaba animando a sus compañeros en el túnel de vestuarios antes de que saliesen al campo, ¿no? El resto de la alineación, pues el mismo que el del otro día contra el Elche, con Lucas y Asensio a banda natural, con Benzema arriba y bueno, pues el resto del equipo que podíamos esperar. Lo cierto es que el Madrid ha salido con mucha posesión en esos primeros minutos, pero la primera ocasión ha sido para el Celta, ¿no? Ha habido cierto paralelismo porque lo más importante del partido ha ocurrido siempre en poco tiempo, ¿no? Y ha sido una noticia desgraciada para el Celta y enseguida un gol del Madrid, ¿no? En esta primera ocasión ha sido una ocasión que ha tenido Yago Aspas, pues en el minuto 5, ¿no? Tras un balón en profundidad en el cual, pues ha rebasado a Courtois. Pero bueno, es verdad que ya el tiro era muy forzado y lo ha sacado Nacho, ¿no? Que ha estado, como digo, atentísimo durante todo el partido. Y a los 30 segundos, en la jugada inmediatamente después, contraataque por la izquierda, gran jugada de Asensio que ha ganado la línea de fondo de nuevo. Cuando Asensio gana la línea de fondo, sus centros son mucho más eficaces. Bueno, cuando lo hace Asensio y cuando lo hace cualquier jugador, ¿no? Pero es que Asensio tiene un guante en la pierna izquierda y de nuevo un centro suyo ha generado el primer gol del partido. En esta ocasión de Lucas, ¿no? De cabeza, que ha ganado muy bien ese balón elevado, que es verdad que iba muy preciso por parte de Asensio, pero bueno, lo ha puesto muy bien Lucas de cabeza y bueno, pues ha sido el 1-0. El partido ha entrado en una fase en ese momento, pues donde el Madrid claramente y además intencionadamente se ha posicionado en bloque medio-bajo, ha esperado al Celta. El Celta es un equipo muy propositivo, muy ofensivo, que sacaba de centro del campo para adelante a 5 jugadores con clara vocación atacante y que precisamente, pues lo que más agradece, ¿no? En este tipo de equipos son los espacios, ¿no? Y estos equipos son los que se le están dando muy bien al Madrid en esta temporada, precisamente porque el Madrid sabe encontrar las situaciones para hacerles peligro y después en ese bloque medio bajo que plantea el Madrid, la verdad que ha descansado y ha estado bastante relajado y sin problemas. Es que el Celta no se ha acercado en toda la primera parte. Es verdad que el Madrid tampoco ha tenido muchas ocasiones en esa primera parte, pero sí que ha tenido 1 o 2 acercamientos que el Celta ni ha tenido, ya digo, ¿no? El Madrid ha tenido esas 1 o 2 ocasiones que incluso le habrían podido permitirse ir con un 2-0 al marcador, aunque siendo realistas, pues lo más normal con el planteamiento que estaba haciendo el Madrid y sin salir demasiado al contraataque es que, es que lo normal es que el 1-0, ¿no? Permaneciese en el marcador en todo momento, ¿no? Tras el descanso, el Celta ha salido con aires renovados, intentando, buscar otro tipo de situaciones. Y de nuevo una jugada desgraciada porque ha caído su mejor jugador, Yago Aspas, en una falta de Nacho, que la verdad que la falta no era para lesionar en ningún caso al jugador, pero yo creo que Yago Aspas venía tocado de toda la semana
y bueno, enseguida ha visto que se tenía que marchar. Y bueno, pues al minuto siguiente, prácticamente, un corte de Luka Modric buenísimo, en el que el croata se ha estirado todo lo que ha podido, le ha llevado el balón a Lucas, que lo ha ganado, y ha puesto una asistencia para que Marco Asensio metiese el 2-0, ¿no? Héroes inesperados, ¿no? Un gol y una asistencia de Lucas y de Asensio, jugadores que, bueno, pues hace unas semanas estaban en el ostracismo. En el caso de Lucas, porque claramente estaba negado, ¿no?, de cara al juego y no estaba disponiendo tampoco de demasiadas oportunidades. En el caso de Asensio, porque había tenido bastantes oportunidades. Yo creo que Zidane le llegó a dar incluso 6 o 7 partidos de titular seguidos y el Balear no había demostrado absolutamente nada. Bueno, pues cómo es el fútbol, que en las últimas 3 jornadas Asensio ha producido 4 goles, de manera directa o indirecta. Ha dado 2 asistencias, ha metido un gol. Y el otro día, bueno, el Madrid abrió el marcador contra el Elche después de un disparo increíble al larguero de Marco Asensio, ¿no? Así que bueno, es evidente que el jugador mallorquín, si algo tiene, es una zurda que le permite producir incluso sin estar en la mejor forma posible, que todavía no lo está, ¿no? No nos vamos a engañar con las estadísticas, con los números. A Marco Asensio todavía le falta mucho para tener nivel de titular en el Real Madrid, en la delantera del Real Madrid, pero qué duda cabe que en un equipo que le cuesta tanto producir goles, que tiene a Hazard volviendo de lesión, a Vinicius absolutamente, bueno, pues irregular y la verdad que bastante deficiente de cara a la definición en la portería contraria, a Rodrigo lesionado. Bueno, pues un equipo que solo cuenta con Benzema como certeza ofensiva absoluta. Bueno, pues tener un jugador que tiene esa capacidad de llegar al gol de forma tan acortada, ¿no?, con tantos atajos, digamos, ¿no?, por ese golpeo que tiene con la zurda, pues es una bendición, la verdad. Y muchas veces empiezan llegando los goles y las asistencias y acaba llegando el juego y la confianza, ¿no? O sea que esperemos que este sea el despegue de Marco Asensio esta temporada en el Madrid, porque ya digo que sería una noticia muy positiva. A partir del 2-0 el partido prácticamente se ha acabado, porque es que el Celta ha comprendido que no iba a sacar nada de Valdebebas hoy, que iba a ser imposible, y el Madrid ha jugado, la verdad, que muy cómodo, muy suelto, ha dispuesto de varias ocasiones para ampliar la ventaja. La verdad que hemos visto un equipo muy armado atrás, pero que, bueno, pues que encontraba enseguida situaciones para salir. La posesión seguía siendo del Celta, ha sido un 60-40, pero bueno, el Madrid ha vivido muy cómodo y realmente es lo que comentaba al principio. El Madrid ha tenido muy pocos partidos cómodos esta temporada, muy pocos partidos que haya ido durante un largo tramo del partido con 2 goles de ventaja, y este ha sido uno de ellos, ¿no? Ha sido uno de los pocos que yo creo recordar que tenía claro yo lo que os iba a contar más o menos en el minuto 70-75. Así que, bueno, pues por fortuna Zidane ha podido incluso rotar algo testimonial, porque los cambios el francés los suele hacer bastante tarde, pero bueno, ha podido salir Hazard y jugar 18 minutos, han podido jugar 13 minutos Valverde y Ødegaard, Mariano prácticamente no jugó nada, pero Vinicius también ha jugado esos 13 minutos, porque al final ha salido junto con Ødegaard y con Valverde, así que, bueno, pues son de momento minutos testimoniales, no son relevantes, pero algo ayudarán a que los jugadores vayan cogiendo algo de confianza y rodaje. Y bueno, pues unos mínimos descansos para jugadores tan importantes como Modric y Kroos, que bueno, pues prácticamente lo están jugando todo esta temporada, ¿no? Así que bueno, sin más me despido, espero vuestros comentarios, espero vuestros likes también, que ayudan mucho a los vídeos a subir. Y la verdad que bueno, por fin os cuento algo un poco tranquilo esta noche. Un fuerte abrazo a todos.